Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Marzoa. El diccionario define a una persona hipócrita como alguien que finge una cualidad, sentimiento, virtud o opinión que no tiene. En pocas palabras, una persona hipócrita es una persona mentirosa, un actor, una actriz, alguien que oculta la verdad detrás de máscaras. Actuar con hipocresía es contrario a amar la verdad. Millones de personas en el mundo basan sus vidas en la hipocresía. Dicen pero no hacen, pretenden ser pero no son. Por desgracia, esto también incluye a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que han nacido de nuevo. Ellos son los que caminan en victoria y van rumbo a la vida eterna. Y la pregunta aquí es, ¿y qué significa nacer de nuevo? Descúbrelo hoy en Reflexiones sin Fronteras. Reflexiones sin Fronteras. El tema de hoy: discípulos impostores, la falsa conversión a Dios. He aquí el mensaje del que tiene los 7 espíritus de Yahweh y las 7 estrellas. Yo sé lo que estás haciendo. Tienes una reputación de estar vivo, pero en realidad estás muerto espiritualmente. Apocalipsis 3:1. El Brit Hadashah o Pacto Renovado nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 que existen dentro de las congregaciones llamadas de Dios, gente que se dice ser seguidor de Yeshua, mucha gente falsa, creyentes impostores que fingen amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan todo. Piensan religiosamente y creen que por ir a la congregación cada semana, por conocer la Biblia y por cantar cantos muy bonitos y emotivos, ya son salvos. Y como Yeshua ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, ellos no tienen más que leer una oración de fe y listo. Pueden hacer lo que les ronque la gana, pecar, estar en adulterio, hacer cualquier cosa, siempre y cuando vayan cada domingo a la congregación, ¿cierto? Porque Dios tiene la obligación de protegerlos, cuidarles, darles todo, prosperarlos y cuando mueran salvar sus almas, porque esa es la doctrina, la falsa doctrina que ellos han adoptado. Y por si fuera poco, están esperando un rapto que va a ocurrir en cualquier momento. ¿Qué crees? Que no es así. Esta parte de que es una pésima doctrina demuestra que las personas que creen en esto viven una vida muy alejada de Dios. Ser religioso y amar a Dios son dos cosas completamente diferentes. Yo sé lo que estás haciendo. No eres caliente ni frío. Cuánto quisiera que fueras uno o el otro. Así que, porque eres tibio, ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15. ¿Qué es lo que se vomita? Lo que nos da asco. Asimismo, Yeshua nos está diciendo en este pasaje tomado literal de la Biblia Kadosh Online. Aquí les voy a dejar abajito el enlace para que lo puedan consultar y tener en sus celulares y tablets. Yeshua nos está diciendo, señores, si tú eres tibio, si no te afirmas, si no te comprometes conmigo, me das asco, eres un tibio porque ni estás en el mundo y haces todo y te pierdes y me rechazas, ni tampoco te quieres afirmar y no te quieres santificar, no me quieres obedecer, porque la palabra de Dios dice que los que aman a Dios es porque lo obedecen. Si tú no obedeces a Dios, no lo amas, aunque digas, te amo Dios. La palabra dice, si me amas, mi palabra pondrás en práctica. Si no la pones en práctica, no amas a Dios. Aunque lo digas, no importa cuánto lo digas, lo importante es lo que hagas. Somos lo que hacemos, no lo que decimos. Entonces, si tú estás con un pie en el mundo y estás con un pie en la congregación y ni aquí ni allá, entonces eres un tibio, eres un mediocre y los mediocres van a ser desechados al final. Lo que se hace a medias, en realidad, no se hace. Nacer de nuevo es un proceso que inicia cuando entendemos la caída de la humanidad por el orgullo y la desobediencia y nuestra posterior reconciliación con nuestro Creador a través del sacrificio y resurrección de Yeshua. Después, el proceso continúa al conocer los mandamientos de Dios, la necesidad del arrepentimiento y de apartarnos de nuestros propios caminos, razonamientos y filosofías para filtrar todo a través de la palabra de Dios.
El tercer paso es pedirle a Dios que nos perdone, comprometiéndonos a obedecerlo, seguirlo y servirlo a través de una oración de fe, aceptándolo como único Salvador e intercesor, lo cual representa la firma del contrato para entrar a la empresa de Dios, con todos sus beneficios y responsabilidades. Esto es entrar por la puerta angosta. La puerta angosta es Yeshua. El siguiente paso es reunirnos con personas que han decidido como nosotros entrar por la puerta angosta y caminar con Dios, soltando todo lo que les impide avanzar, cambiando de maleta, permitiendo que Yeshua vaya tomando el control de las diferentes áreas de nuestras vidas. Esto es hacerlo nuestro Señor. En este proceso aprendemos a orar, a ayunar, a hacer vigilias, a escuchar la voz de Dios y a caminar por fe. Cuando ya hemos aprendido todo eso, inicia el proceso de conversión de la naturaleza espiritual, y allí se cumple lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno es seguidor de Yeshua, debe nacer de nuevo. Las cosas del mundo se han quedado en el pasado, y ahora sus vidas son restauradas. Justo cuando llegamos a esta parte, es cuando nacemos de agua y espíritu. Es la parte más interesante porque implica que ya existe una renovación de nuestro corazón espiritual, es decir, de nuestra mente. Cuando nosotros aceptamos a Yeshua a través de una oración de fe y empezamos a estar congregándonos, alimentándonos de la palabra de Dios, comienza un proceso de transformación. La presencia de Dios, cada vez que estamos de rodillas ante Él y le ponemos nuestra vida y estamos creciendo en conocimiento de su palabra, nos va santificando, limpiando, purificando hasta que transforma nuestra naturaleza y la naturaleza vieja se muere. Un muerto lo puedes picar con un cuchillo, no reacciona. Le puedes poner a una muchacha muy guapa o a una chica muerta, un hombre muy guapo y no va a reaccionar nada. Están muertos. Así tenemos que estar los creyentes en Yeshua, los que hemos nacido de nuevo, muertos al pecado. Ese monstruo va a estar enjaulado y encadenado. No significa que no vamos a tener luchas. Las luchas nos van a perseguir hasta el día que partamos de este mundo, pero van a estar bajo control mientras estemos conectados con el Señor. Después viene el bautismo en agua. ¿Qué es lo que significa nacer de agua y espíritu? El bautismo por inmersión es la evidencia pública de que hemos nacido de nuevo. Esto debe de ocurrir no luego de que llegas a una congregación, no, después de que ya conoces a Yeshua, ya tienes conocimiento experiencial, sabes lo que es orar, sabes lo que es ayunar, tienes conocimiento de Dios a través de la fe y los milagros, entonces te puedes bautizar como una ceremonia de boda, así de hermoso, y es la parte más bonita porque también ya empiezas a caminar en lo sobrenatural y los milagros son cosa de todos los días. Si le pides a tu hijo que arregle su cuarto y cuando le preguntas si ya lo arregló, él te dice más o menos lo arreglé, ¿qué significa eso? Que hizo las cosas a medias y su cuarto no está bien arreglado. Y si le preguntas, ¿estudiaste para tu examen de mañana? Y te responde más o menos, te está diciendo que no ha estudiado en realidad. Más o menos se traduce como no. Con Dios las cosas son igual de simples. ¿Eres o no eres? No puedes estar medio comprometido con Yeshua. O te comprometes o no te comprometes. ¿Has oído el refrán, hacer las cosas mal es hacerlas dos veces? Por eso, estar a medias con Dios, por la razón que sea, es muy peligroso, pues estás apostando tu eternidad. Lo que yo dejo con ustedes es shalom. Les estoy dando mi shalom. Yo no doy de la forma que el mundo da. No se permitan a ustedes mismos estar enfadados o asustados. Juan 14:27. Los creyentes que no han nacido de nuevo son falsos discípulos de Yeshua, discípulos impostores. Y como lo que menos sirve es lo que más problemas da, son la parte problemática de toda congregación, porque ni avanzan ni dejan avanzar a los demás. Estos falsos discípulos se dividen en dos categorías: creyentes cabra y creyentes mula. Los creyentes cabras son los que se niegan a vivir en santidad y obediencia a Dios. Su pecado contamina espiritualmente a la congregación. Ocupan lugares. Son músicos, diáconos, evangelistas, pastores o simples congregantes. No dan frutos, solo producen división con sus quejas y murmuraciones. Amargan el corazón de quienes los escuchan. Su corazón está cegado en los afanes de la vida y anclado por los placeres y las cosas del mundo, y aunque tengan dones o prediquen, son igualmente adúlteros espirituales.
Dicen amar a Dios, pero con sus acciones lo niegan, siendo reprobados en su testimonio. Este tipo de creyentes siguen sus propios caminos y solo aparentan caminar con Dios por paz mental, por amor a su cónyuge o por conveniencia, ya que practican toda clase de abominaciones. Los creyentes mula son todos los que se niegan a aprender a meditar y profundizar en el conocimiento de Dios. Los milagros y el evangelio de poder les es desconocido. Manejan las escrituras a nivel intelectual y 100% teórico. Creen que el Espíritu Santo guía en forma mística y desconocida, pues no creen que los dones espirituales estén en operación actualmente. No quieren saber de profecías o revelaciones porque eso les causa agobio y fatiga. Además, saben que comprobarlas implicaría que se comprometieran con Dios buscándolo en vigilia, oración y ayuno, y como sus apretadas agendas familiares, laborales y personales no se los permiten, y sobre todo su cerrazón y orgullo están elevadas al infinito, ellos están mentalmente bloqueados. Les es más fácil desacreditar lo que no entienden o conocen mientras siguen con sus vidas religiosas con las anteojeras puestas, como las mulas. Están fuera de la voluntad de Dios y no tienen su protección, aunque tengan 40 años en la iglesia o lean el Salmo 91 antes de dormir. No viven bajo la sombra del Altísimo, sino bajo la sombra de su propio ego y cerrazón. Básicamente son cadáveres flotando en las congregaciones. Veamos. Tenemos personas perdidas, y no está solo limitado a los bautistas, no está limitado. Hoy en día está extendido entre los evangélicos, y la razón es, en primer lugar, que el evangelio que se predica no es en absoluto el evangelio. Es un evangelio reducido de Cristo, el Dios hombre, yendo a un madero y muriendo bajo la ira de su Padre, y levantándose de entre los muertos, y sentado a la diestra del Padre, y llamando a todos los hombres, declarándoles que se arrepientan y crean, y que la prueba de la fe salvadora es el fruto continuo en su vida. Hemos reducido todo eso a 5 cosas que Dios quiere que sepas, o 4 leyes espirituales, y que si pasas por cada uno de ellos y dices sí y luego oras una pequeña oración, algún evangelista que debería pasar menos tiempo predicando y más tiempo estudiando su Biblia te declara salvo. Ese es el punto. Bueno, incluso uno de los más grandes, de los más conocidos evangelistas en Estados Unidos actualmente, él ha dicho que si un 5% de toda la gente que ha sido convertida en sus reuniones son realmente cristianos, él estaría feliz. Y otra cosa que es muy importante es disciplina en la iglesia. Yo encuentro muy extraño que la gente no practique la disciplina en la iglesia porque aman a su congregación más de lo que Jesús los ama. Jesús les mandó practicar la disciplina en la iglesia, no con gente pecadora, todos somos pecadores, sino en rebeldes que no muestran ningún fruto y no cambian. Tengo una hija llamada Joana y ella profesaba ser salva. Fue bautista, se unió a la iglesia y parecía ser una cristiana auténtica. Cuando iba al colegio, siempre tenía una Biblia sobre sus libros escolares. El director del colegio nos dijo, nos gusta muchísimo tener a su hija en nuestro colegio. Yo dije, ¿por qué? Él dijo, si hay algún comportamiento cuestionable y su hija se entera, ella expone lo que se hace en oculto en este lugar. Entonces durante el avivamiento ella se acercó a mí una noche y dijo, papi, quisiera ser salva. Yo dije, ¿qué? ¿Quieres decir que vas a volver atrás? Ella dijo, papi, nunca he conocido al Señor. Conocí el lenguaje, aprendí el lenguaje de ti y de mi mamá, pero nunca he conocido al Señor. Así que la guié hacia Cristo. Y luego, antes del avivamiento, yo tenía un pastor auxiliar, muy buen líder de alabanza y muy bueno enseñando a niños. Pero estuvo con nosotros 6 u 8 meses, y los diáconos y yo sentimos que no estaba produciendo. Habíamos hablado con él y finalmente tuvimos que pedirle que se fuera. Y él se fue. Durante el avivamiento, una noche él me llamó de larga distancia y dijo, anoche yo estaba orando y Dios me mostró que yo nunca había nacido de nuevo. ¿Puedo ir a Saskatoon a pasar un tiempo con ustedes? Yo dije, por supuesto. Así que fuimos, reunimos a algunos pastores y él se arrodilló y todos nos arrodillamos y razonamos con él y él oró y nunca olvidaré que de repente él gritó, Dios es real, Dios es real. ¡Qué transformación!
La iglesia descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles es el modelo a seguir. Los primeros creyentes reflejaban el amor de Dios y tenían todo en común. Nadie pasaba necesidad o hambre porque se amaban y compartían la comida, se apoyaban y oraban en las casas unánimes por la noche. Los verdaderos discípulos de Yeshua morían abrazados en la arena del circo romano por predicar el evangelio sin rodeos. Hoy difícilmente se predica el evangelio como lo enseñó Yeshua, por miedo que la gente se ofenda, se les vaya o no les dé dinero. En las congregaciones pocos líderes han nacido de nuevo y están llenos del Espíritu de Dios. Por el contrario, están en pecado y muchos incluso son satanistas. Las congregaciones se han convertido en clubes sociales y cuevas de ladrones. Las iglesias cristianas en su mayoría son lugares en donde se entretiene a sus miembros con sermones elocuentes pero vacíos, alabanza muy elaborada y emocional y constantes extorsiones económicas. Por eso tantos creyentes tienen su espíritu apagado y agonizando por falta de alimento espiritual. En el terreno espiritual, cuando no avanzamos, retrocedemos. No hay puntos neutros. Esto es como la carrera de un músico profesional o de un atleta de alto rendimiento. Si no practicas o entrenas mínimo 3 horas diarias sin interrupciones, empiezas a tener problemas, te atrofias, empiezas a fallar. Necesitas el entrenamiento diario. Un hijo de Dios, un nacido de nuevo, necesita pasar mínimo 3 horas diarias practicando, conectado con su Creador. A lo mejor tú dices, bueno, yo no puedo orar tantas horas al día. Bueno, ora media hora en la mañana y después 1 hora en la noche y el resto del tiempo estás en el trabajo, estás en el camión, estás lavando platos, estás haciendo una actividad y en tu mente, Padre, fíjate que esto, oye, ¿cómo ves, Padre? Coméntame, ¿qué piensas tú de esto? O muéstrame aquello. Estar conectado con la fuente del conocimiento, de la sabiduría, de la santidad, de la paz sobrenatural. Eso es lo que va transformando nuestra visión. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y no dice, y te voy a mostrar cualquier cosita, lo que dice la Biblia porque no sabe leer. No, no dice eso. Dice que te voy a mostrar cosas grandes, misterios profundos que nadie conoce. Nadie, o sea, te está mostrando revelación. ¿Y a quién se la muestra? Si lees el contexto de Jeremías 33:3, a las personas que tienen sed, a los que no se conforman. Si tú eres un cristiano, como muchos que he visto en congregaciones, que están paralíticos, lisiados espiritualmente porque están aferrados a las cosas viejas. A mí me predicaron hace 30 años esto y así está. Y por eso no voy al supermercado en 30 años, porque la Biblia no dice, tengo que ir al supermercado, no lo dice textual. Brother, sister, por favor, reacciona. Dios está derramando el vino, la unción sobre las personas que tienen sed de conocimiento de Él, que anhelan saber de Él. Dios es un Dios vivo, no está muerto. Él sigue hablando. Entonces, ¿por qué no lo escucho? No lo escuchas porque sigues con un paradigma cuadrado, ortodoxo, creyendo cosas que nada tienen que ver con la palabra. Dios sigue hablando, sigue revelando, y si tú te resistes al Espíritu Santo, te vas a quedar muerto espiritual, te vas a perder el derramamiento que está ocurriendo ahorita y no vas a tener revelación de lo que pronto va a ocurrir en el mundo. Necesitas nacer de nuevo y para eso tienes que tener una perspectiva, una mente abierta que te permita buscar a Dios como nunca antes hasta encontrarlo y que Él hable a tu corazón y te muestre las cosas grandes y los grandes misterios que necesitas saber. El que esconde sus pecados y su desobediencia a Dios no prosperará jamás, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El evangelio que el mundo lee somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. No te preocupes tanto por lo que vas a decir. Prepárate espiritualmente ante la presencia del Señor, porque así como dijo Ralph Waldo Emerson, tus acciones gritan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Asimismo, al mundo el evangelio que lee somos nosotros, lo que decimos, lo que hacemos, porque si nuestras acciones chocan con lo que dice la palabra de Dios, olvídate. Ya perdimos a esas personas y esas personas se pueden perder eternamente por nuestro mal testimonio. No lo podemos permitir. En cuanto al aprendizaje de los seres humanos, somos como niños. Imitamos y hacemos lo que vemos. A un niño, papá le puede decir, haz esto, haz aquello. O la mamá, niño, no hagas esto. Pero el niño va a voltear y los va a observar. Y va a imitar y va a hacer lo que ellos hacen.
Asimismo, el mundo está constantemente viendo a los hijos de Dios y dicen, mira ese que sí que es cristiano, que es creyente, y mira lo que está haciendo. Y por esa razón el evangelio de Yeshua es menospreciado, porque dicen, son unos hipócritas, y no debe ser así. Cuida tu testimonio, no seas piedra de tropiezo para nadie. El nacer de nuevo es como sembrar una semilla. Para que se convierta en árbol, la semilla debe ser buena y la tierra adecuada. Esto es, antes de que una persona acepte en su corazón a Yeshua, el Hijo de Dios, debe conocerlo. Debe saber qué es lo que Él le pide para entrar y caminar en la senda angosta y qué debe hacer para no perder el regalo de la vida eterna una vez que lo reciba. Cuando una persona entiende todo esto, el Espíritu Santo lo mueve a arrepentirse y apartarse del mal camino y a pedirle a Dios que le perdone por cada falta que cometió contra Él. Esto equivale a regar, abonar y a cuidar la semilla durante el proceso de germinación. Y como sabemos, la germinación es el proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta. Una vez que ya se le predicó el Evangelio con poder, señales y mucho amor, la planta está lista para nacer. Entonces es cuando se le invita a las personas a que hagan la oración de fe. La oración de fe, sin todo lo que hemos dicho previamente, es inútil y solo provoca muertes espirituales. Aquí se hace válido el veredicto ganado por Yeshua en la cruz del Calvario. Una vez que una persona ha aceptado a Yeshua, es importante regarla con el agua viva durante el tiempo necesario con constancia, enseñanza de la palabra y meditación de la Torá, la ley de Dios, hasta que la planta crezca y empiece a dar frutos. Haciendo las cosas así, evitamos que los que aceptan a Yeshua terminen muriendo y convirtiéndose en abortos. Nacer de nuevo es un complejo proceso que parte de una decisión. La decisión de conocer a nuestro Creador, amarlo, seguirlo y servirlo. Este proceso puede tomar semanas, meses, años, depende de ti, de cuánto quieres pasar ante la presencia de Dios y cuán decidido o decidida estás a nacer de nuevo. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida. Por favor, compártela, regálame tu comentario y tu me gusta. Yo soy Daniel Marzoa y mi deseo de todo corazón para ti y para tu familia es Yevarejeja, Yahweh, Beishmereja, Yael Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisha Yahweh Panabeleja, Bellaseanleja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias por ver Reflexiones sin Fronteras. Nos vemos en el próximo episodio, con el favor del Dios Altísimo y Todopoderoso.